Casa Farnsworth. La Casa Farnsworth es una de las mayores expresiones minimalistas, ya que fue un parteaguas en la arquitectura contemporánea e inspiración de muchas generaciones venideras. Es una obra minimalista que incorpora elegancia así como fluidez en su estructura y no rompe con su entorno. Dicho de una mejor manera, esta casa es un objeto completo y perfectamente estilizado, una metáfora del mundo. Juan y Payasma, la imagen corpórea, 2011. Less is more. Esta frase fue dicha por un arquitecto muy importante y reforzada por otros para la historia de la arquitectura. Se trata de Peter Behrens y reforzada por Ludwig Mies van der Rohe. Mies, junto a Walter Gropius principalmente, al Le Corbusier les fueron las grandes maestros de la arquitectura moderna. Si hablamos de menos es más, estamos hablando de minimalismo. Esta frase influyó en el estilo de la casa Farnsworth, incluso defenderse de una demanda que recibió. Historia. Construida entre 1945 y 1951, fue diseñada por el arquitecto Mies van der Rohe como la segunda vivienda para la doctora Edith Farnsworth. La casa está situada en medio de dos prados de árboles de gran tamaño, bordeados del río Fox, y es uno de los iconos de la arquitectura del movimiento moderno, caracterizada por ser una simple estructura metálica que solo se cierra con un vidrio. La construcción se finalizó en 1950 y su coste final, superior al presupuesto inicial, acabó provocando un grave distanciamiento entre la doctora Farnsworth y Miss Van der Rohe. Independientemente de esta polémica, cabe destacar que la vivienda presenta problemas de diseño que hacen compleja su habitabilidad, carece de refrigeración y produce un efecto invernadero en la época estival. Asimismo, la calefacción en invierno produce un efecto de condensación en las enormes cristaleras de la misma. Dentro de la serie de viviendas de una sola planta de Miss Van der Rohe, proyectó trasladando los pirales al exterior y liberando de esta forma la disposición en el interior de los tabiques. La casa Farnsworth, cuyo diseño fue elaborado por Mies van der Rohe en 1946 a instancias de la doctora Edith Farnsworth, cuyo deseo era disponer de una segunda vivienda para el recreo, para disfrutar de la naturaleza en un ambiente relajado y solitario, icónica en el estilo internacional. Como se menciona en el libro La imagen corpórea, sin ninguna reserva, es una casa icónica en la historia de la arquitectura moderna, un verdadero parteaguas para la arquitectura. Al igual, el libro menciona que en esta casa supone una fuente conceptual y una imagen formal memorable, y en base a ella se menciona el legado del porvenir moderno, representando una imagen icónica cristalizada y perfeccionada la idea que contiene al punto que cuesta pensar en alguna mejora significativa, abre y cierra al mismo tiempo una línea específica de la investigación y el pensamiento humano. Un ejemplo a seguir. La casa Farnsworth ha de considerarse un logro importantísimo dentro del estilo internacional arquitectónico, y ha sido un claro ejemplo inspirador de la arquitectura contemporánea. Las críticas y el lado oscuro. Esta casa se hizo acreedora tanto de críticas a la propia, tanto como del arquitecto Mies van der Rohe por su estilo y supuesta falta de contratos en los presupuestos. Una de las quejas sobre la casa era sobre la constante amenaza de riesgo de inundación por el desborde del río, el enorme gasto en calefacción y, en definitiva, la dificultad para habitar una casa tan estética. Entró en polémica publicando un artículo para afirmar que Mies van der Rohe era un dictador y comunista peligroso, puesto que obligaba a sus clientes a vivir en las cajas de cristal sin armarios, sin propiedades, y a exponerse en un escaparate del medio de la nada y sin ninguna pertenencia, despojándolos de su privacidad. Contrapuntos. Frank Lloyd Wright, gran arquitecto norteamericano, afirmó que desconfiaba de Mies y del estilo internacional porque ambos buscaban la destrucción de los valores americanos y la imposición de totalitarismos. En palabras de Wright, la arquitectura de Mies van der Rohe está desprovista de un sentimiento y degrada al ser humano. Las críticas arquitectónicas a Mies van der Rohe escondían grandes dosis de inquina hacia el modernismo europeo, además de cierta incomodidad cultural generada por la transparencia total planteada por la casa Farnsworth. Las quejas y constante incomodidad de Edith Farnsworth de sentirse observada e insegura en la casa la llevaron a venderla. La propiedad, que cambió de manos en 1972, fue adquirida por un grupo conservacionista. En 2006, previó un pago de $7,6 millones. La casa Farnsworth, considerada un patrimonio histórico de Estados Unidos, funciona como museo desde entonces. No todos los puntos de vista son negativos. Según un profundo análisis hecho por la Universidad de los Andes, la casa Farnsworth también es una gran obra y resalta sus mejores virtudes. Base. El análisis planteado propone y resalta desde un exterior hacia el interior. Su armonía se encuentra con una naturaleza. Es impecable debido a su permeabilidad de sus fachadas, así como observar los elementos que contiene y su ritmo. La distribución de Van der Rohe. La distribución del espacio y su funcionalidad se relaciona de alguna manera perfecta con el exterior, generando un ambiente de fluidez ininterrumpida y genera que la casa, a pesar de ser artificial, se integre con el paisaje donde se ubica. Este punto se volverá a tocar más adelante en una presentación de forma más amplia y técnica. La actividad. La forma en la que fue colocada el plano y el espacio en el que se le proporcionó genera una sensación de libertad.
El espacio en el que está ubicada, rodeando de lo natural y su armonía en general, generan una estadía poco convencional. La naturaleza puede ser vista desde el dormitorio o la terraza. Generan descanso y paz mental en el día a día. La ausencia de los muros. Debido a su contexto natural y a la completa ausencia de urbanización, así como la transparencia de la estructura y la falta de muros, en todo esto el conjunto ayuda en una sensación de transparencia y de tranquilidad. A su vez, actúa directamente con la fluidez entre el elemento y su entorno. La ausencia de muros divisorios abarca completamente la idea del espacio universal. Gracias a su distribución de espacios, localización, mobiliario, distinto a lo convencional, colectando los principios del movimiento moderno en este recinto aislado. La propuesta innovadora de Van der Rohe a esta nueva forma de vida y arquitectura con la ausencia de muros y en un exterior acristalado generan un estilo, tanto de la forma de habitar como de la de diseñar. Proyección y contexto. Al ser una estructura con mucho cristal, esto permite que se observe hacia el paisaje y logre una apreciación hacia la naturaleza. En cambio, se logra asimismo el efecto de la inversa, logrando romper con el contexto del lugar pero sin generar otro ambiente. Esta transparencia y la plataforma que está colocada la hacen incorporarse al ambiente y formar parte de su armonía sin romper con el crecimiento de la hierba. Es de estilo racionalista y minimalista. Solo no es necesario. Ausencia de muros y divisiones para conservar la fluidez, teniendo como únicos espacios privados los baños. Siguiendo el concepto solo se añade lo más básico, cocina, sala y un cuarto de máquinas. De esta forma, conserva su estilo minimalista y funcional. La ambición de Miss Van der Rohe es el orden y la sinceridad, el rigor y la belleza, la armonía que Tomás de Aquino definió así: Adequatur rei indejectus. Y precisamente esa lealtad, donde cada detalle testifica las intenciones de Miss Van der Rohe, es lo que molesta a quienes tomen la verdad. Es cierto que es difícil comprender a primera vista todo el esfuerzo y la abnegación que ha costado llegar a estas soluciones cristalinas. La casa Farnsworth se integra entre los árboles, casi de puntillas. Si se hubiera situado en cualquier otro lugar, pareciera hubiese sido completamente diferente, y es por ello que la casa Farnsworth se ha convertido en uno de los grandes íconos de la arquitectura. La concepción de la casa brinda un homenaje a la belleza de la naturaleza que envuelve a la vivienda. La transparencia de su cerramiento permite desde el interior que se tenga en plena conciencia del paisaje. La omisión del camino de acceso y otros elementos urbanísticos desligan a la vivienda de cualquier intervención humana y coinciden con un objeto artificial que se implanta en el mismo, como si hubiese depositado desde el aire. Además, en primavera el río se desborda hasta 60 centímetros, lo que la hace un mejor espectáculo y maravillosa obra. Sin embargo, actuales investigaciones demuestran que el interior de la casa ha recibido agua del desbordamiento en varias ocasiones: 1954, 1996, 1997 y 2008. La casa Farnsworth se encuentra ubicada en un prado junto a grandes árboles junto al río Fox en la localidad de Plano. La estructura metálica pintada de blanco y los grandes ventanales de vidrio dan al conjunto aspecto abierto, potenciado por la gran terraza que liga la casa del jardín, diluyendo los límites entre el exterior e interior. El arte de simplificar al máximo la apariencia deja adivinar mejor la pura belleza de los volúmenes. Ausencia de divisiones y muros. Una segunda característica es que la casa no solo posee divisiones interiores realizadas en la obra, solo encontramos hacia el centro del espacio un núcleo de madera que aloja los baños separados por un armario y junto a los que dispone también la cocina, las de las llamadas americanas. La casa carece completamente de muros que han sido sustituidos por pantallas de cristal de suelo a techo. Únicamente unas cortinas, si están corridas, impedirán por tanto la visión del interior. El arquitecto dispuso de la distribución interior acogiera todos los requisitos funcionales, instalaciones, baños y cocina, sin interrumpir el perímetro acristalado. Este núcleo se sitúa en el extremo opuesto al porche, próximo al cerramiento norte y en relación al montante del cerramiento intermedio de los pilares en la fachada. De este modo, se ordena el espacio de estar orientado hacia el sol y el río, el área del dormitorio en extremo más alejado del acceso de la cocina al norte. Núcleo. Este núcleo central asimétrico que no llega al techo, excepto en su parte central, contrasta la fachada de acero y de vidrio. Se construye principalmente en madera contrachapada. El núcleo es el único lugar donde los elementos perforan el severo techo de los planos del suelo. Drenajes y desagües pasan por el suelo en un eje vertical que contiene los respiraderos del baño y un tiro de la chimenea hasta llegar al techo saliendo al exterior. También permite la llegada de todos los servicios, electricidad y agua. Estas utilidades se disimulan al estar empotradas en las zonas más inaccesibles y discretas de las losas, haciéndose casi invisibles tanto en el interior como desde el exterior de la casa. Simbolismo.
Resulta evidente que una casa que prescinde por completo de los muros exteriores, así como de los tabiques interiores, supone una renuncia explícita y absoluta a una de las características básicas de los espacios domésticos, la privacidad. Por otra parte, la escasez de los elementos empleados en la construcción de la vivienda representa una brillante síntesis de la filosofía constructiva minimalista de Mies van der Rohe. Menos es más. Características técnicas. Fachada. Los paneles que forman la fachada de la casa son de cristal con simple espesor de 0,64 centímetros, sostenidos por montantes de acero construidos con ángulos con una forma de W y barras. Una cortina de carro continuo otorga la privacidad y sombra al interior de la vivienda. Las únicas piezas operables de la fachada son la puerta doble y dos ventanas ubicadas en la parte inferior de la fachada oriental. La fachada está hecha de paneles individuales de vidrio que van desde el suelo al techo, sujetos al sistema estructural por montantes de acero. El interior diáfano, con una altura de 2,85 metros, está únicamente fragmentado por el bloque de servicios que contiene la cocina y el lavabo. La casa Farnsworth no cuenta con textura alguna, si bien se podría describir como algo liso. Pilares. Los pilares son de acero que sostienen ambas plataformas, son de sección cuadrada y han sido tratados al chorro de arena para pulirlos una vez colocados en el lugar. Posteriormente se han pintado de blanco, lo que hace prácticamente invisibles sus soldaduras. Las conexiones son de acero estructural soldadas de manera que reduzcan al mínimo su presencia visual. Losas. Dicha estructura, formada por un esqueleto de acero cuidadosamente elaborado con vigas y columnas, soporta las losas prefabricadas de hormigón utilizadas en el suelo y en el techo. Las losas vuelan a 2,75 metros con respecto a la estructura de las columnas, dando lugar a esquinas exentas de columnas que ayudan a enfatizar la inmaterialidad de la vivienda. Suelo. El suelo de la vivienda se dispone en dos capas que alojan en su interior un sistema de calefacción de los elementos denominados de suelo radiante, así como todos los desagües de la fontanería doméstica, que vierten en una única arqueta central de sección circular, a la que van a parar también las aguas de la lluvia de la cubierta, siendo esta de carácter plano, aunque levemente inclinada hacia el centro para permitir el drenaje del agua. El suelo de mármol travertino fue colocado de manera que las placas no se interrumpen ni perforan, creando de este modo una suave transición entre el interior y el exterior. Estructura estática. Axonométrica. En lo que se refiere a la estructura estática de la casa Farnsworth, es la máxima expresión de minimalismo, utilizando solo los elementos mínimamente necesarios para asegurar la estabilidad de la vivienda. Estos elementos mínimos los forman 8 columnas separadas entre ellas por una distancia de 6,6 metros que soportan las dos losas que forman el suelo y el techo. Cimentación. Si bien no se encuentra información en fichas, se sabe acerca de sus cimientos en representaciones tridimensionales y se pueden analizar y llegar a la conclusión de que estos cimientos son dados los que sirven como base para los pilares. Materiales de construcción. Construida principalmente de un cuerpo metálico con recubrimientos en el interior, así como un gran uso de vidrio en la mayoría de su estructura. Placas de travertino romano para el suelo y la cubierta, así como también mármol. Entre otras cosas, para el núcleo madera, utilizado para recubrir gran parte de esta estructura nuclear. Todos estos elementos hacen que la vivienda se defina a partir de dos plataformas rectangulares metálicas. A la primera de ellas se accede a través de una pequeña escalinata desde el terreno natural. Carece de cualquier tipo de cerramiento y actúa como una transición entre la vivienda y la naturaleza. Desde ella podemos acceder a través de otra escalinata al porche de la vivienda, concibiendo así una doble transición entre el interior y el exterior, nunca antes concebida antes de la casa Farnsworth. Distribución general. Las dos plataformas rectangulares a través de las cuales se prolonga hacia el entorno, la primera de ellas separada del suelo por 4 pilares, a la cual se accede a través de los 4 escalones, actúa como terraza y carece de muros en la cubierta. Desde ella, otros 5 escalones idénticos a los anteriores facilitan el acceso a la segunda plataforma,
situada a 1,5 metros del suelo y que sostiene la vivienda mediante 8 pilares de acero. En conclusión, la Casa Farnsworth es una obra muy ampliamente criticada, así como también apoyada e inspiración para muchos arquitectos. Todos estos son puntos de vista muy distintos. Se te invita a que tomes tu propia opinión acerca de esta bellísima casa creada por Mies van der Rohe. Aquí te dejamos su afiche técnico también como una gran análisis acerca de todo lo que ella contiene, así como que todo lo que lo conforma y todo el contexto por el que ha sufrido. Gracias. Casa Farnsworth. La Casa Farnsworth es una de las mayores expresiones